Un saludo para Buenos Aires, a Jordán, aunque no lo vemos, pero sabemos que están atentos escuchando. Damos gracias en esta hora al Señor que nos permite iniciar este culto, congregarnos en esta tarde a través de esta plataforma, reunidos para ser edificados por su palabra y la función nuestra de cada uno de los predestinados, los Cristos de la respuesta, a alabar el nombre de nuestro Dios. Como decíamos en la mañana, grande es nuestro Dios con cada una de nuestras vidas y estamos muy agradecidos por su misericordia, todo lo que Él hace, y gracias al Señor que nos bendice a través de su palabra en esta tarde, a través de su presencia, con su espíritu en cada una de nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor por el privilegio de ser Cristo la respuesta. No nos cansaremos, Señor, de reconocer las bondades, la gratitud. Un pueblo agradecido es un pueblo bendecido, Señor, y ese es el principio que usted nos ha dado, Cristo la respuesta, y en esta tarde no será la excepción. Comentar también con los hermanos que la lluvia ha continuado de manera copiosa, aunque intermitente, pero muy copiosa en la ciudad de Santa Cruz. Estamos agradecidos al Señor, pese al agua, a las horas de lluvia que hay y la humedad. El humo sigue, Señor. Sigue lloviendo. Llueve de manera intermitente. ¿Y cómo será de grande la contaminación, Señor, que el humo aún persiste? Aún persiste el humo, Señor, pero ha reducido en gran manera y confiamos que seguirá lloviendo, Señor, hasta que sea quitado, sea limpiado, sea purificado, Señor, el aire aquí en la ciudad de Santa Cruz. Aquí estamos bien, estamos libres de Sí, Señor, gracias de humo. Estamos bien aquí, tenemos los medios necesarios, Señor, nos ha provisto para estar guardados del ambiente sucio afuera, Señor. Y le damos gracias al Señor también por eso. Gracias porque, y como decíamos en la mañana, Señor, cuida de cada uno de los predestinados, de los chiquititos, de los grandes, de los ancianos, de todos, Señor. Vi por televisión una fila de autos como de 2-3 kilómetros. Sí, Señor. De autos que venían, porque se cerraron todos los caminos y quedó uno. Sí, Señor. Y los incendios forestales, Señor, están en las redes sociales las imágenes, cómo estaba sufriendo mucho, demasiado, Señor, la parte de la Chiquitanía, e inclusive se fueron quitados el tránsito por seguridad del fuego, Señor. Muchos animales, fauna silvestre, Señor, ha sido afectada, pero nosotros estamos agradecidos porque se ha cumplido su palabra. Usted nos dijo que iba a empezar a llover y gracias a usted la palabra es cumplida, podemos disfrutar de ello, Señor. Lo que les dije es que no me pidan que pare la lluvia. Sí, Señor. Cuando empiece, no me pidan que pare. Agradecido, sí, Señor, y como decíamos en la mañana, vale recordar también que así como es lo material, es la sombra de lo espiritual, Señor, y esta lluvia sea bendición, esta agüita, para nuestras vidas también, Señor, para todo el pueblo predestinado, el cumplimiento, y eso es lo que citábamos en la mañana también, de la palabra, Señor. El cumplimiento de la palabra, la demostración de que Dios obra a favor de Cristo, la respuesta. Y lo que decíamos en cultos pasados, el cumplimiento de la palabra, lo que dice el mensaje, la puerta, Señor. Que cuál era el imposible en aquellos años, poner a Cristo la respuesta sobre las denominaciones. Y ahora Cristo la respuesta está por sobre las denominaciones
y las demostraciones del poder de Dios, Señor, obrando a favor de Cristo la respuesta, oyendo la voz, el clamor, Señor. Ni 24 horas no tardó la respuesta, Señor, y eso es grande. Grande de verdad, y que está a la vista de nosotros, Señor. Como usted alguna vez lo ha dicho en algún culto, que nada nos quite, Señor, el privilegio de darle la gloria, ni la capacidad de asombro, Señor, porque Dios lo hace tan a menudo con nosotros que no vaya a ser que nos acostumbremos, Señor. No. Y tampoco creamos que somos porque somos nosotros. Sí, Señor. Dios nos tuvo misericordia, es verdad. Y nos predestinó también, es verdad. Sí, Señor. Y predestinados, hay una relación entre Dios y el predestinado, también es verdad. Amén. Y le damos gracias, Señor, que esa relación, esa comunión, Señor, como usted nos hacía cantar en aquel culto hace unos 2 domingos atrás, Señor, dulce comunión la que gozo ya. Y gracias a esa comunión es que tenemos el privilegio de ser oídos, Señor, de ser respondidos. Eso no es para farfantear, ni para hacernos los grandes, los elegidos. Somos predestinados. Dios nos conoció antes de predestinarnos. Le gustó algo de nosotros, encontró algo y los conoció antes. Y ahora estamos gozando de la comunión con Él. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, gracias por el conocimiento previo, ¿no? Y como nos dice Pablo, Señor, a lo que antes conoció, a estos también predestinó. Como nos dice su palabra, Señor, en su mensaje, este pueblo estaba escogido, pero estaba, Señor, detrás de la plataforma de las eternidades, en la mente del gran atributo, y eso es un privilegio. Es un gozo grande, como usted decía, Señor, una misericordia para nuestras vidas. Y por eso es que creo, Señor, que en los predestinados vive la alabanza, Señor, en nuestros corazones. La gratitud vive, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor, que es el principio de inteligencia. Porque el predestinado tiene gratitud, tiene reconocimiento, Señor. Reconoce la obra que ha hecho su Creador, su Señor, a este pueblo, Señor, que ha sido elegido por gracia, Señor, por misericordia, como usted nos decía, y gozamos los beneficios, como usted decía hace varios cultos atrás. Hemos hablado del espíritu malo, decía usted, lo denominó así. Ahora hablaremos del espíritu bueno y todo lo que Él hace por nosotros, Señor. Y ahora mismo el cumplimiento de la palabra, la lluvia, no solo la naturaleza, sino que las mentes, las voluntades, Señor, hemos visto realizado, Señor. Obrar a favor del pueblo predestinado, Señor. Gloria a Dios. Buenas tardes, mi Señor. Gracias, Señor. Me retrasé unos minutitos, Señor, haciendo algunas cositas allí. Pero gracias, Señor, por estar ahí aquí con usted, Señor, para compartir lo que estaba diciendo Díez, Señor, porque eso es algo realmente que nosotros decimos, pero es una vivencia diaria en nosotros, Señor, ese privilegio de que usted nos haya predestinado, Señor, para manifestación en este tiempo final, mi Señor. Y lo grande, Señor, de que el pueblo del tiempo del fin, qué labor que tiene y qué privilegio, Señor, ser la perfección de todas las otras 7 edades de la iglesia, Señor. ¿Qué responsabilidad? Yo me maravillo de la bondad de Dios, porque todo lo que le pedimos, Él lo hace. Sí, Señor. Y estando dentro del cumplimiento de la palabra, se va realizando. Amén. Y el Señor haga que mi vida y la vida de nosotros esté siempre en la palabra, porque Dios
no niega su respuesta. Cuando estamos en la palabra, todo lo que diga será hecho, dice. Sí, Señor, amén. Y gracias a Dios. Esa es una posición importante, Señor. Es una posición de bendición para nuestras vidas, Señor. Estar sobre el cumplimiento dentro de la palabra, Señor. Como usted nos decía, cuando está el predestinado, cuando están nuestras vidas dentro de la palabra, ninguna petición será desoída, Señor, sino que más bien será respondida. Y esa es una posición importante porque somos llamados a hacer la respuesta, Señor, a la creación. Siempre recuerdo, como la Biblia dice, todo lo que ellos pidan, yo lo daré. Sí, Señor, amén. Y tenemos que hacer un sacrificio y dejar lo nuestro y servir a lo que Dios dice. Sí, Señor. Amén. No es de manera que tenemos que romper con el yo Sí, Señor. y hacer solamente lo que el Señor quiere. Sí, Amén, Señor. Señor. Sí, Amén, Señor. amén. Sí, Señor. Ayúdenos el Señor a estar plenamente en lo que Él quiere y no en lo que nosotros queremos. Amén, Señor. Sí, Señor. Sí, sí. Es importante, Señor, como usted nos decía, en culto oído, la oración, porque la oración nos va a llevar a la comunión íntima, Señor, con Dios, para que nosotros veamos su propósito, Señor, en nuestras vidas y nos dispongamos en sus manos, Señor, para hacer su voluntad. Y como usted nos acaba de decir, dejar de lado el yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Por último, lo que yo me imagino, lo que yo pienso, ¿no? Y disponernos, Señor, disponernos en las manos del que sabe, Señor. Disponernos en las manos del que sabe, del que nos formó, Señor. Sí, Señor. Que Dios nos dé esa gracia, Señor, aunque ya nos ha dado, Señor, cada día vivimos con la gracia suya. Pero poner la mirada, como dice la Escritura, Señor, tener la mirada solo en usted, Señor, para poder realizar todos los propósitos de nuestro Dios, lo que usted quiere de cada uno de nosotros, Señor. Y lo que nos decía hace un momento, Señor, como no, dejar todas las cosas y poner, como dice, Señor, poner a Dios en primer lugar, que eso es lo que debemos hacer, Señor. Poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, Señor. Entonces, creo que ahí estaremos dentro de la palabra, Señor. Hacer lo que Dios, la voluntad de Dios, Señor, y no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere de nosotros, Señor. Y recordaba, Señor, ahora que usted nos dice lo que nos acaba de mencionar, de estar en la voluntad, recordé, Señor, unos textos, Efesios capítulo 1, Señor, de los versos 3 en adelante, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué grande, Señor, la Escritura, y cómo en el mensaje, Señor, en la batalla de los siglos, decía el predicador anoche, hablándonos acerca de que hemos vencido porque mayor es el que está con nosotros, Señor. Y lo que usted nos acaba de decir, el pueblo predestinado para la alabanza, Señor, para el reconocimiento de esta obra, de esta labor, Señor. ¿Sabe lo que llena mi alma de gozo, de gratitud, de admiración gozosa, podría decirle? Es que el Señor escucha todo lo que decimos y nos responde a todo lo que le pedimos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tener la conciencia de saber que Él nos mira y nos oye en todo momento, en todo lugar donde estemos. Amén. Eso a mí me llena de alegría, de gozo, de felicidad. Sí, Señor, nos llena de alegría, de gozo, de felicidad. Y nuestras almas agradecidas, nuestras vidas, Señor, porque usted ha fundado, aquí está la respuesta, en la palabra. Claro, yo fui el fundador de Cristo la Respuesta, pero el que la tenía preparada era nuestro Dios. Sí, Señor. El Señor Jesús sabía que había un pueblo preparado que me oía. Me dijo, ve a Bolivia y hay un pueblo que te escuchará. Amén. Amén. Un pueblo que me creerá, un pueblo que me amará. Amén. Bendito Amén, el nombre amén. del Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Si nosotros pertenecemos a ese, fíjense ustedes el privilegio de Dios. Ajá, amén. Sí, Señor. Y como decíamos en cultos pasados, usted nos mencionaba, Señor, la característica, la llave, nos decía usted, el requisito para entrar a la quinta dimensión es que le crean, Señor, decía usted, es la característica, es el requisito. Y este pueblo predestinado, Señor, cada uno que le creemos, nos sentimos, y voy a decir más, nos sabemos privilegiados, Señor, Sí, Señor. de haber sido partícipe de este hacer, Señor. ¿Cómo es Dios de bendito? Porque ¿qué tenemos nosotros de bueno? Oh, Sí, Dios. ¿O qué hacíamos bien nosotros para que el Señor dijera, tú me sirves? Sí, Ven, Señor, amén. Oh, bendito Dios. caminar en esta seguridad nos hace santos, como dice él mismo. Amén, amén. Gloria a Sí, Señor. Dios. Oh, bendito. No hay murmuraciones, no hay críticas, no hay palabras sueltas, no hay nada que no esté en el propósito de Dios. Amén, amén. Eso es lo que le decía, Señor, unos instantes atrás. Usted ha formado, Cristo, la respuesta en la palabra y ha vaciado los cimientos
de Cristo la respuesta en la palabra, Señor, y por eso es que la obra grande del Espíritu, Señor, qué obra profunda, qué mover profundo del Espíritu, que ha tenido en cuenta cada detalle de la formación, del avance, Señor, de Cristo la respuesta, de esta obra, de este pueblo predestinado que al decir de la Escritura, Señor, y del mensaje, es un cuerpo del cual Cristo es la cabeza de la iglesia, Señor, y tenemos el privilegio, de acuerdo al cumplimiento de las Escrituras y de acuerdo a nuestro mensaje, que es la Biblia del futuro, que nuestro líder y fundador, guía, es nuestro Cristo, porque es nuestro sol, es nuestra luz, y ha fundado Cristo la respuesta en la palabra de modo tal de que Cristo la respuesta, y usted lo mencionaba unos minutos atrás, tiene una petición, un clamor, y Dios le responde, Señor. Usted dijo algo bonito porque yo estaba pensando en la cabeza del mundano tiene pensamientos, tiene intenciones, tiene cosas que él nomás tiene razón. Sí, Señor. Y usted no le hable porque ellos no oyen. Pero nosotros los predestinados sabemos que no tenemos otra cosa que la voluntad de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Y como dice, Señor, un himno que cantan los hermanos de los coros, ¿a dónde iré, Señor? El predestinado no tiene más a dónde ir, no tiene, Señor, conocimiento propio, sino que el reconocimiento que vive, respira, depende totalmente de Dios, Señor. Y como usted nos decía, el predestinado también vive de la palabra, se aferra a la palabra, Señor. Su vida es la palabra y mediante la palabra subsiste. Y eso es lo que nos dice Corintios, Señor, hablándonos de Cristo, y aquel Cristo es la cabeza nuestra, como habíamos dicho, Señor. Y le damos gracias porque nos ha identificado de tal manera, nos ha dado una vida, Señor, y gracias a Dios por ello, de tal manera que somos diferentes al mundo, Señor. Somos diferentes. ¿No le parece, Sí, hermano? Señor. Señor, por eso dijo, me gusta esa expresión. Ahora no vivo yo, dijo un hombre de la Biblia, Cristo vive en mí. Señor, porque de esa manera nosotros no podemos vivir de cualquier manera, sino que vivir como ese Cristo bendito nos va guiando a cada uno, Señor. Nos va marcando las pisadas y nosotros vamos siguiendo las pisadas desde nuestro Dios, Señor. Amén. Que nos marca, Señor. Sí, Señor. Entonces, Señor, esa es nuestra bendición, Señor, que no caminamos por sí mismos, sino que tenemos algo que nos va guiando, nos va mostrando, Señor, cómo tenemos que caminar nosotros. Y eso es usted, Señor. Esa es la palabra, Señor, que nos marca el paso a cada uno de nosotros que tenemos que dar. Y bendito su nombre por eso. Seguí mis pisadas. Mirá mis espaldas. Señor, ese es lo que exactamente nosotros tenemos que seguir, Señor. Cuando nosotros nos convencemos que el Señor está atento a cada pensamiento, sin que lo pronunciemos, Él lo lee. Nuestra palabra la digamos en el idioma que la digamos y cómo la digamos, para quién, con qué intención, el Señor nos oye. Amén. Yo pienso en un conocimiento así, mentiríamos. No, Señor. Oh, Mentiríamos nosotros, tendríamos el coraje de mentirle a Dios, de farsantear ante Él. Sí, Señor. tendría que ser muy impío, Señor, para hacerlo eso. Pucha.
un falto de conocimiento total, Señor, al respecto para hacer eso, Señor. Pero gracias a usted, Señor, que nos ha guiado siempre por este camino que es la verdad, Señor, y ahí nos ha introducido, Señor, y ahí vamos de ida siguiendo ese camino. Me gusta porque lo tengo el mensaje del camino, Señor, y expresamente como dice, nosotros estamos en la palabra, estamos en el camino verdadero, dice usted, y mi mensaje tiene mi respaldo de Dios, dice, de la eternidad. Y me gusta, Señor, porque eso es lo que nos está mostrando ahora, Señor. Claro que sí. Sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Él es un Dios tan bueno, Sí, Señor. y nosotros somos humanos tan malos. Sí, Señor. Pero el Señor nos dio un poco de su bondad y nos preordenó, predestinó y llamó, prellamado, podríamos decir así, Sí, Señor. Sí, para que le sirvamos. oh, bendito Dios. Y me hace recordar, Señor, en el mensaje Batalla de los Siglos, la 10ª parte, cuando usted nos habla, Señor, acerca de que hemos sido trasladados de las tinieblas, Señor, al reino del amado Hijo, ese reino que nos da la luz, Señor. Y en esta parte nos dice la palabra, de tal manera que cuando usted fue trasladado del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, todo lo que antes frecuentaba ya no existe. Eso terminó, fue otra cosa, ya no existe para usted. Dejó de ser. Usted fue trasladado al reino de su amado Hijo. Y este traslado, y esto es maravilloso para mí, Señor, y este traslado se hizo en un vehículo llamado la Escritura, impulsado por la potencia del bendito Espíritu Santo, manejado por el Señor Jesucristo. Estos tres lo trasladaron al reino del amado Hijo, y en este reino del Hijo amado, usted aprendió a hablar diferente, usted aprendió a pensar diferente, aprendió a mirar diferente, aprendió a sentir diferente, aprendió una nueva manera de vivir. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Señor. Y eso lo vemos manifestado en carne en nosotros Amén. mismos. Gloria a Dios. Oh, Gracias, bendito Señor. Dios. Como decía en cultos idos, y lo dice también la Biblia del futuro, que es su mensaje, Señor, nos dice, estoy seguro que ninguno está como cuando llegó a la iglesia, como cuando llegó a este mensaje, Señor, sino que han ido mejorando, han ido cambiando. El Señor nos ha ido perfeccionando, Señor, de modo tal que vamos revelando esta naturaleza, este hacer, y poco a poco, como decía usted, Señor, en cultos idos, nos va dando su semejanza, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aquí tengo una porción del mensaje del camino, Señor. A ver. Dice así, este evangelio está en la palabra, aleluya. Hay unos Hable cuantos fuerte y bien. ya. Hay unos cuantos que no lo recibieron, unos cuantos que lo odiaron, pero Dios se encargó de juntar su simiente predestinada, como Dios en su caso en esta noche, de juntar a su simiente predestinada. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ha juntado esa simiente predestinada, Señor. Él se encargó, dice, no, tampoco rosa la escritura, Señor, no tengas temor. La iglesia no se va a achicar, la iglesia se va a crecer mientras haya creyente de un evangelio. La iglesia va a crecer. Si ahora
los asientos la iglesia están vacíos, serán llenos, estarán más llenos el martes. O sea que día a día, Señor, la confianza suya que iba creciendo la iglesia, Señor, en lugar Fija. Ay, hermana. Hermana, si quieren venirse. Sí, Señor. Y como nos dice el Señor, su palabra que habíamos citado en Batalla de los Siglos, la 10ª parte, lo que usted nos decía, Señor, hace unos instantes, dice también aquí su mensaje: vino el reino del Hijo amado, y en este reino del Hijo amado usted fue transformado, usted fue perfeccionado, a usted se le cambió hasta la manera de vestir, se le dio un vestido blanco y sin mancha. Loado el nombre del Señor, porque en este reino inclusive nuestra forma de calzar es diferente. Cuán hermosos, dice la Escritura, son los pies de los que llevan el evangelio de la paz. Y dice allí en el libro de Efesios: calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio. Y eso es grande, Señor, con nuestras vidas. Y es lo que usted hace, Señor, a diario con cada uno de nosotros. Para que me pone agua. De modo tal, Señor, que le damos gracias, que nos permite en esta tarde, Señor, poder compartir su palabra y a través de su presencia, Señor, la bendición de nuestras vidas, que nos da su presencia, su palabra, que para el pueblo predestinado, Señor, es una bendición su presencia, la mera visión, Señor, de su rostro, ya bendice cada una de nuestras vidas. Y como usted decía, Señor, nos va dando la claridad de la palabra acerca de cómo usted ha formado este pueblo, lo ha basado en la palabra, y gracias a ello, nos lo aclaraba ahora, que es gracias a ello que Dios responde, Cristo, a la respuesta, por lo que hemos visto los sucesos en Argentina, que no podemos quedar, eso es una noticia a nivel mundial, y lo que ha sucedido aquí en Santa Cruz, que es una noticia a nivel nacional, también la lluvia, Sí. de modo que inclusive el campo estaba esperando esta agua para poder iniciar los trabajos de siembra. Más del 80% estaba detenido, Señor, de la siembra de verano. Pero gracias a la misericordia, y me cabe aclarar aquello, Señor, que usted nos decía, gracias a la misericordia del Dios, de que nos predestinó y que nos oye, gracias a nuestro formador, Sí, que fundó a Cristo la respuesta y lo tiene bien anclado en la palabra, es que permite que seamos oídos, y esa misericordia, esa gracia, la vemos reflejada, como decía el Señor, en las cosas tangibles, en las cosas que vemos, que palpamos, y no son charlas, no son cuentos, no son inventos, sino que cada uno podemos ver, y eso nos debe darnos gozo en nuestra vida, debe darnos gratitud, y en nuestra alma estamos agradecidos con el Señor que nos permite vivir esto, Señor, y le damos gracias porque en su misericordia usted nos concede el privilegio, porque usted es el formador, usted fue enviado, Señor, para reunir este pueblo, y en su gracia nos hace partícipes a nosotros los predestinados, Señor. Como decir, nos invita al banquete de esta palabra, de esta gracia, de este poder, Señor, de esta misericordia que ha tenido con cada una de nuestras vidas. Sí, Señor, y tengo la porción que dice aquí, porque este es el mensaje de la hora, mensaje que durante 7 edades, 1970 años, han estado esperando y ahora ha llegado. Qué bendición, Señor,
Todo eso han estado esperando, pero el privilegio nuestro es que eso está con nosotros, dice aquí el Señor, ya ha llegado. Y todo aquel que quiera llegar, caminará por este camino. Amén. Dios respaldó a Pablo y yo quiero decirle algo. Dios respaldó a Pablo porque creía en Pablo. Dios había respaldado a este hombre porque cree en este hombre. Qué grandeza, Señor. Sí, Señor. Anoche en el culto, el hermano dijo una palabra y no la quedé. Perdí todo el resto del culto. Pero esa palabra me llenó, me cubrió, me hice un sermón larguísimo en mi mente. Y perdí todo lo otro que dijo el hermano. Cuando dijeron amén, yo, amén. Pero si yo estaba en un culto tremendo. Sí, Señor. Qué bendición, Señor. Esa claridad, Señor, de la mente. Y como decíamos, tenemos el privilegio de tener al dueño de esta palabra, Señor. Y como decíamos en Cultos Idos, el Señor sabe por qué lo dijo, el Señor sabe cómo lo dijo, y el Señor sabe en qué espíritu dijo esto. ¿Y para quién lo Sí, dijo? Señor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que tuvo Dios de hacer que le entiendan sus hijos? Sí, Señor, Sí, Señor. amén. Por eso es, ¿Qué razón tuvo Dios para hacer eso? Y ahí tenemos la perfecta protección sí, Señor. de la palabra que nos llamó porque éramos predestinados. Amén. Sí. ¿Qué cosa, Señor? Lo que dice la primera de los 4 pasos que hay que dar, Señor, dice, ellos te oirán. Y eso, Señor, precisamente Por ahí. eso, ellos te oirán, Sí. pero esa fue predestinación Sí, del Señor. Dios eterno. Amén. Sí, Y Señor. qué privilegio el ser tomado en cuenta por Dios para predestinarnos para oír Sí, Señor. Amén, amén. su verdad, su palabra. Sí, Señor. Por eso me gusta lo que dice aquí, Señor. Porque este es el mensaje de la hora. Mensaje que durante 7 edades, 1970 años, han estado esperando y ahora ha llegado. Y todo aquel que quiere llegar caminará por este camino. Qué grande, Señor. No hay otro camino. Este es el camino que nosotros tenemos que transitar, Señor, para llegar al lugar que usted nos está llevando, Señor. Me alegro cada vez que usted lee la palabra, porque la única vez que lee la palabra es aquí en el culto. Y encuentra milagros y novedades que lo dejan sin palabras. Sí, Señor. No había leído nunca el mensaje mío, pero en el culto lo empezó a leer y empezó a ver maravillas. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¡Qué cosa! Cada vez que lee, quiere comerlo. Porque así es Amén. la palabra del Señor. Y lo que usted nos decía, el Señor me hizo recordar un texto en 1 Corintios capítulo 1, de los versos 18 al 21, que nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nosotros tenemos el privilegio, Señor,
el gozo que mediante esta predicación, Señor, nos permite recibir, oír la palabra, Señor, poder recibir estas verdades y mediante esta palabra, Señor, poder escuchar poder que nos transforma, Señor, y nos permite seguir adelante y va mostrando, Señor, la naturaleza Cortarlo, que Dios ha predestinado de sacar la para cada una cáscara de y lo nuestras traje vidas. ya a pedacitos. Señores, es que este mensaje, Señor, yo no me canso de expresarlo, he hecho muchas veces, Señor, como que en este tiempo final, mi Señor, nos está haciendo despertar a una vida real, Señor, de lo que somos como predestinados, Señor. Palabra viva. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces, aleluya, eso es lo que a uno lo conmueve, pues, Señor, porque va recibiendo, va mirando cosas que uno nunca las ha visto, pero que al verlas, Señor, están en uno al mismo tiempo, Señor. Lo que usted dice, palabra viva, Señor. Y justamente nos dice, pues, en Romanos capítulo 10, el verso 17, que la fe viene por el oír, Sí, Señor. y el oír la palabra de Dios. Sí, Señor. Es la característica principal del pueblo predestinado. Sí, Señor. Ellos te oirán, lo decía el predicador anoche. Sí, ¿Cómo sí. reconoceré a algunos que son de los tuyos? Tienen una marca que es fija, se reconoce, Señor. Y como dice Primera de Juan capítulo 4, de los versos 1 al 6, Señor, los que son de Dios, y lo citábamos anoche Sí, en el Señor. culto, Señor, estos nos oyen. Y le damos gracias que nos da a nosotros ese privilegio de oír, Señor, esta palabra. Y lo que a muchos les parece locura, como citamos en Corintios, Señor, para nosotros es la vida, es la palabra, esa predicación, Señor. Mediante la predicación del vehículo que es la Escritura, como nos dice su mensaje, es que ha llegado esa palabra, esa vida a nuestras vidas, valga la redundancia. Yo me encargué, hay un pastor que habla mucho de mí. De 5 sermones, 3 sermones son de mí y 2 de la palabra. Entonces le hice grabar. Fue y él llevaba la grabadora aquí y se puso, lo grabó. Mire, la primera cosa que me asombró a mí, pues, Señor, llegamos a la iglesia y te pedimos, ven, desciende sobre nosotros, ven, vive con nosotros, Dios, aleluya. Y yo me quedé, y Señor, qué atrasados que están, porque Cristo vive en medio de Sí, 2 o 3 Sí, Señor. que están en su nombre. Él está en medio, hay que creerle a Él. Y la oración del hermano, del pastor no creía en nada de lo que Jesús dijo, porque el Señor dijo, yo estaré en medio donde 2 o 3 están. Sí, Señor. Y había varios, había unos 600. Así que el Señor estaba obligado a estar porque su palabra dijo que era verdad. Sí, Señor. Sí, Y Señor. aquí estamos 3, Amén. ahora llegaron más. Bueno, donde 2 o 3 en el nombre del Señor, Él está. Sí, Sí, Señor. Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Y lo que nos dice su mensaje, Señor, acerca de, dice, aquellos que han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, tienen la mente de Cristo. Y Cristo, dice su mensaje, es la superinteligencia en la que está plasmado el universo. De modo que Él es la imagen del Dios invisible, nos dice el Señor. Y no hay duda
que se refiere a Cristo. Pero, dice usted, Señor, en el mensaje a lo que es tremendo y es rotundo. Cristo vive dentro de mí. Sí, Señor. ¿Dije un sacrilegio? Pregunta. ¿Dije una cosa que está fuera de la palabra? No. Cristo dijo, yo viviré con y en vosotros. Y ese es el gozo, ese es el cumplimiento, Señor, de esta palabra que vive Cristo en la respuesta, Señor. Señor, como el Señor hablando de este mismo mensaje, Señor, Pablo inclusive cuando terminó su mensaje quedó 14 años atrasado, Señor, lo que dice aquí en su mensaje, Señor. Él quedó 14 años atrasado y lo leo, Señor, por favor. Dice así, mi Señor, ahí, él quedó 14 años atrasado, dice el Señor. Dice, Pablo también era una verdad, pero una verdad atrasada. Era la verdad, pero que han quedado 14 años atrás. No se han quedado en un profeta, se han quedado por allí. Ahora, se han quedado en otros, pero déjeme decirle, este es el mensaje de la hora. Hablando ya usted, mi Señor. Este es el mensaje de la hora, Señor. Y este es el camino, como dice aquí su palabra, Señor, que tenemos que seguir, Señor. No hay ninguna otra, Señor, sino esto es el camino, Señor. Y lo tenemos aquí, Señor. Por eso no es más reitero, en que sea reiterativo, y perdón por la expresión, Señor, pero cuando dice, sigan mis pisadas, miren mis espaldas, estamos siguiendo el camino correcto. Y ya lo decía el Señor, pues no, y nos dice el mensaje también, que la vara con que nos mide es la palabra. De modo que sabemos que estamos siguiendo el camino correcto, como lo decía el Señor minutos atrás, acerca del hacer, del cumplimiento de la palabra. Sabemos que estamos en el camino correcto y por eso son oídas nuestras peticiones, porque estamos parados sobre la palabra. Ese es la manera de ver, de poder comprobar que vamos por el camino correcto. Sí, Señor. Si estamos parados en el cumplimiento de la palabra. Y como decía el Señor, no es porque nosotros seamos sabios, no es porque nosotros seamos grandes, sino que es por la misericordia del Señor. Y nosotros debemos estar, como lo ha dicho y Él ya en reiteradas ocasiones, al nivel más alto que yo puedo aspirar es a las plantas. Un hombre de la Biblia dijo, detente tú, sol, Sí, Señor. en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Ahí los plantó y ahí se quedó. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, Qué cosa tremenda. ¿No te inspira a hacer así? oh, sí, Señor. Dios. A mí me inspira ir y abrazar al hombre. Enséñame cómo se hace. Sí, Señor. Porque le habló al sol. ¿Cómo es posible que el sol le haya oído? Pero Amén. Qué cosa grande, Señor, porque detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y se detuvieron allí ambos poderes, el que da luz de día y el que da luz de noche. Se detuvo a la voz de un hombre que le creía a Dios. vamos, Señor, gloria a Dios. Sí, Señor. Eso me alegra y me llena. Sí, Señor. Cuando estoy solo pienso y bendigo el nombre del Señor. Lloro y alabo a Dios como un loco Sí, Señor. por ver tremenda bendición. Anda a Bolivia, hay un pueblo, vine a Bolivia y eran 6 millones el Sí, pueblo. Señor. Y los 6 millones me escuchan, gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor. Amén, amén. Y como nos dice su mensaje, Señor, vosotros tenéis, dijo Él,
la mente de Cristo. Sí, Señor. Y si tenéis la mente de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y nos dice usted, Señor, y yo no puedo concebir a otro que no sea un pueblo que no tuvo principio, que ha estado siempre en la mente del gran atributo, eternamente, pero que vino a ser manifestado en este tiempo. ¿Cómo voy a robarle los miembros a una iglesia si Dios los tenía Sí, decididos? Señor. Dios. Gloria a Dios, Señor. Amén. Qué grandeza, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Y como dice su palabra, pero que vino a ser manifestado en este tiempo para proyectar la imagen del Dios invisible. Pero es que aquí está hablando de Jesús. Le repito, no, la Biblia dice de Cristo. Jesús murió en el Calvario, pero Cristo resucitó de los muertos. Y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, ese te hará la imagen del Dios invisible. Qué cosa tremenda, Señor. Oh, bendito Dios. Y dice aquí en su mensaje, el camino, Señor, sigo leyendo, este es el mensaje de la hora. Dice, llamo al cielo con mi respaldo y llamo al cielo con mi respaldo y el cielo da testimonio que mi evangelio es la verdad. Este es mi evangelio y dice, y según mi evangelio, tú eres la novia, la niña de mis ojos. Señor, qué cosa tremenda, Señor. Sí, Señor, amén. Identifica cómo es, Señor, a la novia, Señor, a la niña de los ojos de Dios, Señor. Este evangelio, Señor. Qué cosa, Señor. Con razón dice, alguien que toque a uno de los míos, toca como la niña de mis ojos, porque eso es la palabra, lo dice así, Señor. Y gracias a Dios por ello, Señor. Loado sea el nombre del Señor. Realmente hablar de esto Sí, Señor. es una locura para el Sí, que nos Señor. oye, Amén, Señor. pero para nosotros Sí, es la Señor. feliz realidad. Amén, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Amén, amén. Por eso es que citábamos, Señor, lo que nos dice Primera de Corintios 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, Señor. Y el verso 21, Señor, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la Sí, predicación. Señor. Sí, Señor. Gloria a Aleluya. Dios, Señor. Amén, Sí, amén. Sí, Señor, amén. ¿Cómo, Señor? Gloria a Aleluya. Señor, eso, admirables son esos hombres que, Señor, cumplieron eso que está leyendo allí en Corintios, Señor, pero que eso es una cosa que nos corresponde ahora, Señor, también hablar de este evangelio, de este camino maravilloso, Señor, que tenemos ahora, Señor. Mostrarlo, Señor. Para mostrar dónde nos está llevando, Señor. Sí, Señor. Y eso ya es un privilegio grande, Señor. Porque no solamente los de allá, sino que ahora nos corresponde, como dice, 7 edades, Señor, esperando por este evangelio, por este camino. Y usted dice aquí, ahora ya está aquí. Qué verdad incontrovertible, Señor. Qué verdad grandiosa, Señor. Porque nosotros no solo que lo vemos, sino que lo vivimos, Señor. No necesitamos mentir Sí, Señor. para hablar de la palabra. Sí, Señor. Señor, amén. Está aquí esa escritura, pero la palabra está acá, Señor. Sí, Bendito Señor. su nombre, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Como nos dice el mensaje en la batalla de los siglos, entonces ese reino de poder, nos dice el Señor, de grandeza, se ha acercado a nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Este reino está cerca de cada uno de nosotros, se está acercando a nosotros.
Pablo dice, algunos andan extendiendo las manos y palpando, quizá lo puedan alcanzar. Pero bendito Dios, Él nos dijo, cuando Cristo venga, no dirán, está por allá, está para acá, está por allá. No, no hay necesidad de correr ni para abajo, ni para arriba, ni para los montes, ni para la casa. No hay necesidad, porque cuando Él venga, vendrá a estar contigo. Qué grande es el Señor. Oh, bendito Dios. Pues no hay necesidad de argumentar ni mentir, porque lo tenemos en la esencia. Bendito su nombre, Señor. Sí, Señor, amén. Y como lo aclara la Escritura, Señor, lo especifica más claro porque dice, el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Y eso es lo grande, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor, por el gozo, el privilegio, una vez más, y por más que suene muy redundante, de ser predestinado, Señor. Es un privilegio, estamos agradecidos por ello, Señor. Amén, amén. Grande es el misterio de la piedad, nos dice el libro de Timoteo. Dios fue manifestado en carne y nosotros tenemos el gozo, el privilegio de que fuimos predestinados para verlo, Señor, en este tiempo, para hacer el desarrollo, el cumplimiento de esta palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que nos tiene y nos muestra sus pisadas, Señor. Aquel que dijo, seguid mis pisadas, ejemplo se da. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. No prometió, Señor, que sería fácil, No. pero sí nos prometió estar con nosotros, Sí, como nos dice aquí la palabra, Señor, Sí, Señor. y lo dice también la Escritura. Y le damos gracias porque usted ha puesto su Espíritu, Señor, en cada uno de los predestinados. Y como nos decía minutos atrás, donde están dos o tres, ahí está Dios, Señor. Sí, Señor. Y tenemos el gozo, el privilegio de tener esa bendición, Señor. Señor, es que toda la Escritura, como hemos dicho muchas veces, Señor, del Génesis al Apocalipsis, Señor, respalda, estaba este pueblo ya ahí, Señor. Por eso dice aquí las 7 edades, Señor. Hablan de este pueblo y esperan a este pueblo, Señor. Según Hebreos 11 dice que somos la perfección de todo ello, mi Señor. Entonces, Señor, por eso es que usted, gracias a usted, Señor, quiere este pueblo perfecto como es usted, Señor. Vino aquí un hermano de una iglesia, no sé, no me acuerdo cuál, que era considerado el profeta de esa iglesia y vino mandado por Dios. Sí, Señor. Y me dijo, hínquese ahí para que el Señor lo perdone. Me hinqué. Y me reprendió los diablos a mí. Y me los sacó los diablos. Y se fue pegando en el piso con los pies para que el polvo se saliera de ahí. Y en la puerta de la calle, ahí, se puso de rodillas con las manos extendidas para allá, diciendo, yo vine en el nombre del Señor y te perdoné los pecados, así que estás perdonado, eres libre para predicar. Y yo iba ahí y el Espíritu me dijo, déjalo que hable, yo no estoy con él. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Oh, Señor. Dios. Gloria a Dios, Señor. Entonces lo dejé. Pero el hombre convencido que hacía una cosa bien y estaba fuera totalmente Sí, de la Señor. palabra. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor.
y nos dice el Señor, pensando en lo que usted nos dice ahora, en 1 Corintios capítulo 2, Señor, de los versos 6 en adelante, nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oh, bendito Dios. Gloria. Qué claridad de la palabra. Y qué luz Sí, Sí, Señor. nos da, porque nos identifica. Amén. Sí, Señor. Sí, sí. Amén. Sí, Amén, Señor. amén. Gloria. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, por su Espíritu que ha puesto en cada una de las mentes de los predestinados, Señor. Y esa labor, esa obra nos hace el cumplimiento de esta palabra, Señor. Y volvemos al inicio de este culto que usted nos decía, y somos oídos de Dios porque estamos en la palabra, estamos caminando sobre el cumplimiento de la palabra. Yo iba caminando de Mar del Plata a un pueblo llamado Vidal y el Señor me dijo, vete a Bolivia. Me di la vuelta, no respondí, no hice y me vine para acá. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Señor, después, le leo y después le hago una pregunta a mi Señor que no la entiendo. Dice, tú eres el pueblo predestinado a ser la vanguardia, a hacer que ningún ángel se meta, porque aquí está el ángel fuerte. Un ángel que está sobre el Dios vivo, porque Dios, el Dios que se hizo carne en el vientre de María, que crucificaron allí, continúa en carne, que dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 10. Jesucristo es el mismo ayer en el tiempo de los apóstoles, ayer en el tiempo de William Branham, y ayer Jesucristo, ayer el mismo, Señor. Sí, Señor. Esa es la palabra. Esa.
Y eso es lo que somos Sí, nosotros. Señor. Gloria a Dios, Sí, Señor. Señor, amén. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Me... Terminaremos el culto. Aleluya, Bueno, Señor. Señor, cómo vuela la hora, Señor. Sí, estamos pasando la hora ya. Gloria a Dios, Así es, Señor. sí. Pasas. Sí, Terminaremos el culto y nos veremos el día de mañana a las 10 para seguir hablando de estos misterios. Sí, Señor. Despídanse. Gracias, Señor, por permitirnos haber compartido este culto, esta palabra con cada uno de los hermanos que están conectados y la presencia de su Espíritu con cada uno de ellos en cualquier locación del mundo que se encuentren, Señor, su bendición. Nos vamos de este culto hasta el día de mañana, nos despedimos. Señor, muchas gracias por el privilegio de estar con ustedes, Señor, y compartir esta inmensa bendición de su palabra, Señor, que solo aquí nosotros y cada predestinado tenemos el gozo de tenerla. Gracias, Señor.